Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 11 de abril de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos con el cierre semanal de mercados, comenzando por el mercado local, en el cual las principales noticias fueron las siguientes. En primera instancia, el Instituto Nacional de Estadística publicó el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de marzo, que creció un 0.5% en línea con las expectativas del mercado, ubicando la medición en los últimos 12 meses en el 4.9%, en línea también con lo anunciado por parte del Banco Central en su último informe de política monetaria, donde eventualmente por distintos factores veríamos presionada la inflación al alza en Chile, cercana al 5% en su medición a 12 meses durante el primer semestre, y luego ya durante el segundo semestre y durante el próximo año también la medición debiese tender al rango meta del Banco Central, específicamente entre el 2 al 4%, con una meta en el 3%. También se dieron a conocer encuestas de operadores financieros y encuestas de expectativas económicas por parte del Banco Central, que arrojan conclusiones bastante similares. Por ejemplo, en cuanto a expectativas de inflación, la encuesta de operadores financieros muestra que a 12 meses plazo la inflación en Chile, la expectativa inflacionaria es del 3.5% y que a 24 meses plazo es del 3.1%, bastante cerca de la meta del Banco Central, lo que de alguna otra manera justifica que el Instituto Emisor continúa adelante con el recorte de tasa de política monetaria, y eso es positivo tanto para acciones y bonos y por supuesto para nuestra estrategia de inversión. Lo mismo se aprecia en la encuesta de expectativas económicas que se publicó ayer. A diciembre del 2025 la expectativa de inflación es del 4.1%, sin embargo a diciembre del 2026, es decir, antes de los 24 meses, la expectativa inflacionaria está anclada también al 3%. Ambas mediciones de expectativa finalmente lo que hacen es reafirmar que el Banco Central puede seguir adelante con el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, que como decíamos es alcista para bonos y acciones. Por parte de la expectativa como tal de tasa de política monetaria es bajista en ambas encuestas. Los operadores financieros muestra una tasa de política monetaria en el 4.5% en abril 2026 y 4.25% en abril de 2027, y la encuesta de expectativas económicas muestra a diciembre de 2025 un 4.5%, es decir, debemos tener dos recortes de tasa por parte del Banco Central durante 2025, y a 23 meses plazo se ubica en el 4.25%. Conclusiones positivas y atractivas para continuar con nuestra estrategia de inversión en renta fija local y renta variable local. Respecto a mercado extranjero, específicamente Estados Unidos, tenemos también varias cosas que comentar. En primera instancia, respecto a calendario económico, la cifra más relevante sin lugar a dudas el día de ayer, jueves, IPC del mes de marzo, con buenas noticias, muestra una contracción en su medición mensual del 0.1% y su medición anual se ubica en el 2.4%, ambas por debajo de las expectativas del mercado. Una buena noticia para el mercado, buena noticia para la economía, dado que fortalece el escenario para que la Reserva Federal continúe el ciclo de recorte de tasa de política monetaria durante este año y el próximo. También hoy se da a conocer el índice de precios al productor de la economía norteamericana, que marca una caída del 0.4%, muy por debajo de las expectativas de crecimiento de este indicador del 0.2%. Respecto al escenario arancelario, tenemos varias cosas que comentar. El día miércoles fue un día extremadamente relevante, dado que el gobierno de Donald Trump pausa aranceles a la mayoría de los países, por supuesto causando un upside interesante en los tres principales índices de Wall Street. El día miércoles S&P 500 avanzó un 9.35%, Dow Jones un 7.87% y Nasdaq un 12.16%. En específico, anunció la postergación de 90 días del alza de aquellas naciones que tuvieron incrementos por sobre el 10% respecto a lo anunciado el día de la liberación durante la semana pasada. Fue el mejor repunte de Wall Street desde el año 2008. Eso fue el día miércoles. Ayer el mercado volvió a caer, puesto que tomó en consideración la parte negativa de este anuncio por parte de Donald Trump, que es la mantención del arancel a China, que ya llega al 145% y que a su vez ha establecido a Estados Unidos aranceles del 125%. Es decir, el comercio, tomando en consideración estos aranceles entre los dos países, está prácticamente congelado. Analizando esto desde el punto de vista de estrategias de inversión y en nuestro escenario base de inversión, esto coincide con lo que hemos explicado en podcast anteriores, es decir, los aranceles son una herramienta de negociación por parte de Donald Trump, virtualmente con efectos muy nocivos para la economía tanto de Estados Unidos y del mundo en cuanto a disminución del crecimiento y aumento de la inflación, junto con muchos otros problemas asociados, y que eventualmente ningún gobernante en general quiere que esos efectos ocurran en su economía por temas de popularidad
Venezuela, etc. Por ende, en algún momento, luego el día de la liberación, esto iba a tomar un tono un poco más positivo y es lo que ocurrió el día miércoles. De aquí en adelante, lo que debiésemos ver es negociaciones entre Estados Unidos y el resto de los países, donde eventualmente ya 75 países han mostrado su interés en negociar y aproximadamente 15 han entregado planes concretos, de manera que la aparición de acuerdos eventualmente podría ser un factor alcista durante las próximas semanas para bonos y acciones norteamericanos. Revisamos el comportamiento del mercado. Dólar peso comenzó la semana cotizando en 986, fuerte volatilidad en sus cotizaciones, marcando máximos en 1007 pesos durante el día miércoles y mínimos hoy en la apertura en 977. Cotiza en 979 en este minuto. Técnicamente hablando, precios relevantes para el dólar. Por la parte superior 1000 y 1007 pesos. Por la parte inferior sí se da la ruptura de 972. Eventualmente el tipo de cambio tendría como objetivo 956 pesos por dólar. El cobre muestra un impulso alcista que lo mantiene cotizando en $4.48 por libra de cobre, con un alza durante la jornada del 3.19%. IPSA avanza hoy un 0.27%, manteniendo un retorno durante el año del 9.87%, siendo las acciones más ganadoras Inversiones en la Construcción con un 37.45% de upside, Ripley con un 31.25% de upside y Cencosud con un 30.7% de upside. Renta fija local mantiene ya a 10 días de haber comenzado el mes de abril un buen retorno, con fondo base de nuestra estrategia Itaú Dinámico avanzando un 0.35%, con un contexto renovadamente favorable luego de las conclusiones arrojadas por la encuesta de expectativas económicas y por la encuesta de operadores financieros. El bono del Tesoro de Estados Unidos, en específico su tasa de mercado, ha mostrado una alza importante durante la semana desde el 3.89% a el 4.56%, lo cual por supuesto no es una buena señal. Significa menor valor en los bonos y aumenta el costo práctico del dinero en Estados Unidos, siendo también un factor bajista para la renta fija local, que tuvo algunas correcciones durante la semana. En cuanto a expectativas de recorte de tasa por parte de la Reserva Federal, el mercado espera el primer recorte de 25 puntos base para la reunión de junio de este año, con un 61.8% de probabilidades, y continúa descontando entre 3 a 4 recortes de tasa durante 2025, lo que fortalece por supuesto nuestra visión alcista para bonos y acciones de Estados Unidos. Por último, revisamos el comportamiento de los mercados alrededor del mundo. En Europa, el DAX alemán cae hoy día un 1%, Eurostoxx 600 retrocede un 0.49%, y las tres principales plazas bursátiles de Estados Unidos retroceden también hoy un 0.66%. Dow Jones, S&P 500 un 0.56% y Nasdaq un 0.44%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.